Bien, conmigo José Blandón Castillo. Vamos a tocar el tema nacional, análisis nacional, porque desde hoy vamos a tener 3 segmentos, nacional, internacional y análisis también nacional político. Hay un tema importante, ingeniero, en el día de hoy. El tránsito piensa sacar de circulación a los buses conocidos como neveras. Es un problema del transporte. También las designaciones para la ratificación o no de las designaciones de las magistradas Zuleika Moore y también Ana Lucrecia Tobar de Sarac, y Cambio Democrático, que sigue sus preparativos para las elecciones de este domingo. Buenos días. Buenos días, tía. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, 17 de enero del 17 de enero del 2018 y el mundo sigue dando vuelta a una velocidad, y aquí en Panamá los temas que le interesan a este país. Usted ha tocado el tema del transporte público. Con la decisión del gobierno, de la Autoridad de Tránsito, del ATT, de sacar de circulación lo que se conoce como los buses neveras, que cubren la ruta de Corredor Sur, Don Bosco, Mañanita, Tocumen, 24 de diciembre y Versalles también. Se toma una decisión que tiene como base el querer poner orden. Pero tenemos que mirar el tema integralmente. Los buses neveras fueron desde el principio algo ilegal. Y una de las características del transporte público nuestro, y particularmente en el área metropolitana, es la coexistencia de lo ilegal con lo legal. Y esa duplicidad de coexistir lo legal con lo ilegal, lo que hace es que todo se trastoque. Esa es la primera cosa que debo decir. De manera que la decisión de sacarlos, porque ya mi bus que tiene la concesión para mantener el transporte en el área metropolitana, tiene suficientes unidades, es importante. Pero además hay que corregir lo que está ocurriendo en el sector, que es que otras rutas, como la de Chepo, que ahora reemplaza parte de este hueco que se genera, entonces comienza a abusar ¿de quién? De los usuarios, porque le cobra más. Entonces yo sí creo que hay que poner orden, pero ese orden no puede ser un orden parcial, tiene que ser un orden integral. Y ese orden pasa porque la Autoridad de Tránsito y Transporte se convierta en lo que realmente es. Una autoridad que debe ser primero metropolitana, para que esté bajo el mando de alguna autoridad local. Y dos, tiene que ser una autoridad que mire el problema del transporte en su integridad. Por ejemplo, ¿cuántos buses están circulando que no debieran circular porque no llegan las normas de un revisado serio? Y váyase a ver usted si la autoridad, la ATT, ha tocado este problema de los revisados, que son las causantes de muchos accidentes. El mal estado de los vehículos por un revisado ineficiente que se ha convertido en un negociado. Y ahora esta decisión, ¿a quién beneficiará al fin? Entonces hay dudas en el usuario sobre este tema porque no hay un aporte integral. Y espero que en esta medida se aborde el tema integralmente, porque se está presionando ¿a quién? Al usuario. Con el arranque del Metro 2, una gran parte de este problema va a quedar aliviado. Pero todavía necesitamos un transporte metropolitano que sea un transporte basado en las normas legales y evitar la ilegalidad. Ingeniero, lo interrumpo un momento porque vamos a ir hasta nuestra unidad móvil. Por supuesto que sí, Einar, vamos a seguir analizando porque incluso estamos tocando este tema con el ingeniero Blandón. Ingeniero, varios puntos que dijeron ellos circulan sin un permiso o un certificado de circulación. Sí, José Luis, estimado televidente, debo expresar mi complacencia por la sensatez, humildad y claridad con que estos dirigentes de transporte de este área han hablado. Sí. Porque han dicho las cosas con sencillez. Y solo por haberlo dicho a ellos así, yo pienso que el gobierno debiera evaluar esto, partiendo siempre del criterio que hay que poner esto en orden. ¿Por cómo nació esta idea? Bueno, porque cuando el Metrobús, producto de todas las decisiones que se tomaron ilegales, no tuvo la capacidad de atender la
demanda del transporte público, entonces se buscó una fórmula ilegal de decirle, bueno, circulen incluso sin permiso de operación. Ellos sabían el riesgo, pero ahora con mucha humildad ellos lo están reconociendo y están pidiendo un acuerdo, porque esos buses tienen un costo para ellos y son familias panameñas que debemos atender. De manera que aquí hay planteado un problema y lo que debe verse, no solamente el problema de ellos, sino el problema de los usuarios. ¿Qué es lo que debemos hacer para que el usuario hoy tenga la menor cantidad de peso encima del que ya tiene? De manera que cuando entre el Metro 2, que va a haber un alivio, entonces podamos hacer ajustes más estructurales. Lo que necesitamos, en realidad, es una ATT con la capacidad de poder hacer las reformas que se requieren. Y fíjense, aprovechando eso que ellos están planteando allí, que es el problema del empleo, yo quisiera tocarle desde otro ángulo el tema este de Blue Apple. Y la primera cosa que voy a hacer, le voy a leer aquí un comunicado que el Global Bank emite en el periódico, lo estoy tomando del Panamá América, en la página 9, dice este comunicado de Global Bank, y le quiero hacer un comentario sobre esto nada más. Desde sus inicios en el 94, Global Bank ha participado en el financiamiento de diversos proyectos de infraestructura del Estado panameño por medio de actividad de factoraje, lo cual es reconocida y aceptada a nivel nacional e internacional. Global Bank ha contribuido por más de 20 años al crecimiento económico nacional en estricto cumplimiento con las regulaciones bancarias de la República de Panamá. Para el caso de Blue Apple Service y otras sociedades, en donde se menciona la actividad de factoraje realizada por nuestra subsidiaria Factor Global, deseamos aclarar que los contratos sujetos a tal ejercicio comercial fueron producto de licitaciones del Estado, debidamente adjudicadas y refrendadas. El banco realizó las debidas diligencias analizando e investigando la procedencia de los fondos que fueron recibidos del Ministerio de Economía y Finanzas. En ningún momento Factor Global descontó facturas de Blue Apple Service o de otras sociedades citadas en el proceso. Todas las facturas descontadas fueron de las entidades gubernamentales. Se honraron cheques girados por los clientes y se ejecutaron instrucciones de estos hasta la emisión de cheques a favor de terceros. Tanto el banco como Factor Global cumplieron con todos los protocolos, regulaciones y procesos que exige la ley en la materia. Es importante destacar la total colaboración que hemos ofrecido a las autoridades y reiteramos nuestro compromiso de continuar aportando al proceso de investigaciones Panamá 17 de enero del 18. Esto es un comunicado de Global Bank. ¿Y por qué quiero plantear esto? Fíjese lo importante en la lucha contra la corrupción. Hay un sector minoritario de gente que emite opinión sobre el sentido de que hay que poner preso a los dueños de las empresas e incluso hablan de cerrar bancos. Y fíjese lo que le voy a plantear. Las empresas de construcción de nuestro país son grandes generadores de empleo y de empleo bien remunerado. En un momento en que la tasa de desempleo en el país, que pasa de 4.2 bajo la administración del presidente Martinelli y está en 6% en este momento. Una de las cosas importantes que hay que velar es por el empleo. Por el empleo. Como consecuencia, los acuerdos que la Fiscalía ha llegado con las empresas para que continúen trabajando, a pesar de verse envueltas en situaciones de ilegalidad, son acuerdos que atienden al bien común. Usted se imagina lo que sería cerrar las empresas de construcción. Toda esta gente que están hablando de poner presos a los dueños de esas empresas que van a cerrar, estarían lanzando a miles de trabajadores al desempleo. Le voy a traer un ejemplo. Una de las grandes empresas de construcción en Inglaterra, la segunda más importante, acaba de declararse en bancarrota y se ha creado un problema de miles de trabajadores de la construcción que no saben qué hacer y hoy tienen que cerrar. Entonces, en estas cosas hay que actuar con mucha cautela, porque lo importante cuando se hace justicia es resolver el problema del bien común. Y no hay nada más importante para nuestro país que nuestros hombres y mujeres tengan un trabajo bien remunerado. De manera que estas son las cosas que uno tiene que mirar cuando da este tipo de opiniones, que lo único que tienen, el que la está emitiendo, a lo mejor tiene su papá que le pague sus estudios, o a lo mejor tiene su fortuna que le resuelva su problema. Pero el hombre panameño, el hombre trabajador de la construcción,
Él se resuelve con su trabajo. Ese hombre y esa mujer necesitan el empleo. Es por eso que en los países desarrollados, este tipo de acuerdos de colaboración con la justicia se resuelven rápidamente y nadie está reclamando el cierre de las empresas, porque hay que estar loco para hacer esas cosas. O es que no hay, pero quito esa palabra. Hay que no conocer la estructura financiera de un país para hacer eso. De manera que yo llamo la atención, primero, nosotros no podemos destruir nuestro sistema bancario. Y dos, nosotros no podemos afectar el empleo de nuestros trabajadores. Vamos a un cambio si así lo vemos y vamos un poco al plano internacional, porque de lo que pasa en el mundo le voy a traer unas noticias que van a tener efecto en la vida política de este país. Ahora con un análisis internacional y vamos a hablar de la visita del Papa Francisco a Chile, ingeniero Blandón, porque ayer pidió disculpa o perdón, como quieran decirle. Bueno, un rápido vistazo al mundo internacional para volver nuevamente a la patria doméstica. Oiga, José Luis, dolor y vergüenza, dice Francisco, el Papa, en su presentación ante el pueblo chileno. Dolor y vergüenza. Y no tengo la menor duda que un hombre de la humildad de Francisco lo está diciendo desde el fondo de su corazón. Pasó muchas horas con los afectados. ¿Por quién? Por los propios curas que abusaron de niños. Una situación bien engorrosa, complicada, dolorosa para la Iglesia Católica, pero más para las víctimas del acoso sexual de los curas. De manera que Francisco ayer fue agredido y a pesar de eso mantuvo la calma y la cordura y los mensajes que está dando para buscar una salida a esta situación compleja, dolorosa que está viviendo la Iglesia católica allá en Chile y dura desde el punto de vista de los daños que se ha hecho a los niños que han sufrido este abuso. De manera que continúa, hay una cobertura que se está dando a este tema, eso seguirá siendo noticia, de allí él va a Perú. Le damos el giro, vamos a los Estados Unidos. Si usted cree que aquí tenemos algunos problemas políticos, bueno, los Estados Unidos, que es una potencia mundial, cuyo peso militar y económico y social es innegable en el mundo, en el planeta, está a punto del viernes, si no hay un acuerdo presupuestario, que cierre el gobierno federal. Este viernes se cumple el plazo. Y resulta que el Partido Republicano, las líderes del Partido Republicano, senadores importantes del Partido Republicano, no tienen claro y están en duda si deben apoyar las propuestas presupuestarias del presidente Trump. Y los demócratas, cuyo voto será fundamental, así como el CD es fundamental aquí en Panamá, para las ratificaciones, los demócratas se encuentran enfrentados al señor Trump en una dura batalla verbal política por migración y por el programa Obamacare. Y es probable que si no hay acuerdos, el sábado el gobierno federal no tenga fondos para funcionar. No será la primera vez que eso pasa en los Estados Unidos, pero el sábado se cumple el año. El 20 de diciembre, del ascenso al poder de Donald Trump. Y en el otro continente, Corea del Norte, en forma exquisita, manejando la diplomacia, ahora dice que ellos van a mandar una orquesta para tocar en los Juegos Olímpicos de Invierno que se van a desarrollar en febrero, la primera semana, días de febrero, y además están estudiando la forma de participar. Esta es la cuarta ronda de negociaciones y ya el presidente Trump no quiere quedarse fuera del baile y dice que ellos están dispuestos a negociar siempre que Corea del Norte deponga. Entonces, las condiciones hacen que esto no llegue a consumarse. Es tan dulce el cambio diplomático de Corea del Norte que Japón ha advertido que no confía en eso. En mi pueblo dicen, José Luis, que cuando la limosna es muy grande, hasta el santo se asusta. O sea, Japón está asustado de las manos diplomáticas de Corea del Norte. Y en España, que por allá se encuentra nuestro querido compañero Fernando Correa, no logran entenderse y la situación catalana, lo que se conoce en España como la cuestión catalana, sigue endureciéndose al decidir los partidos independentistas que van a proponer como presidente de la Generalitat, adivina quién, a Carles Puigdemont. Vamos a ver, esto no tiene
visos de que se va a resolver. Y lo último que le quería comentar, porque lo voy a traer de vuelta en el plano nacional, el presidente Rafael Correa, expresidente Rafael Correa, que por 10 años gobernó a Ecuador bajo el paraguas de su partido Movimiento Alianza País, decidió salirse del partido ayer. ¿Y por qué? Porque un tribunal de la Corte Suprema de Justicia de ese país decidió que Lenín Moreno, actual presidente, es el dirigente del partido cuando ese partido fue fundado por Rafael Correa. Y fíjense lo paradójico de esto. Cuando Rafael Correa deja el gobierno, tenía altos índices de popularidad. Y él fue el que hace el último jalón para que Moreno gane la presidencia porque la estaba perdiendo. Y después que Moreno gana, se vuelve en el principal enemigo del movimiento que creó Rafael Correa. Y hoy, Rafael Correa ha dado instrucciones de una salida masiva de sus cuadros de ese partido para formar otro partido. ¿Tiene alguna similitud con lo que puede ocurrir en Panamá? A la vuelta. Cuando veamos el plano nacional político, les hablo sobre eso. Bien, en política, ingeniero, vamos a hablar de los preparativos también de las elecciones de cambio democrático que se van a realizar el próximo domingo y también la finalización más bien del periodo de consultas ciudadanas en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados para la ratificación o no de las magistradas designadas por el Ejecutivo que culminó el día de ayer. Bueno, voy con el segundo tema que es más rápido, porque no creo que vaya a votación esta semana en el Pleno. Creo que esto lo van a dejar para la próxima semana. Toda la estrategia está montada para tirar esto hacia la próxima semana. De manera que vamos a esperar la próxima semana. Ayer se terminó ese proceso. De los 50 y tantos que faltaban, solamente fueron 13. Hoy le tocará a las propias nominadas a hacer sus puntos de vista, qué es lo que pretenden con esta nominación, cuál sería su visión de lo que hay que hacer en la Corte Suprema de Justicia. Y yo pienso que esto lo va a llevar hasta el jueves, y el jueves se va a decidir que el lunes o martes la comisión votará y hará un pleno la próxima semana. No lo veo para esta semana. También, antes de hablar del tema central, debo destacar que se está enrareciendo enormemente la discusión política. Hago un llamado a la cordura, a los partidos políticos. Circulan muchos videos de carácter obsceno en su lenguaje, en su vulgaridad, y eso no contribuye en absolutamente a nada, ¿no? Sino a aislar a la masa votante. Recuerde que los jóvenes que votan por primera vez podrán estar cerca de 250.000. Y lo que pasó en Chile fue que la mayoría de los votos jóvenes, incluso el que por primera vez hastiado de la política, no votó. Entonces, hagamos un esfuerzo por mejorar esto. Bueno, en las elecciones de cambio democrático, que debe ser el plato fuerte político de esta semana, que es el plato fuerte, fíjese que el cambio democrático tiene 2.340 delegados. Más o menos, voy a tomar 2.340 como la cifra. Se espera que en esta votación, por reñida que es, vote entre el 80 y el 85%. Si vota el 80%, le saca el 80% de 2.340, habrá 1.872 delegados, y si va a 85%, habrá presente para votar 1.989 delegados. Es decir, el que a esta altura tenga el control de 930 delegados, con 85% gana las elecciones. 935. Entonces aquí es donde vienen los pesos relativos de los liderazgos locales que controlan de verdad delegados. ¿Cuál es la importancia de esta elección? Porque no está en duda, en cambio democrático, en esta elección, el liderazgo político de Ricardo Martinelli. Es decir, la jerarquía del liderazgo de Martinelli no está en juego. Lo que está en juego es el liderazgo material, es decir, el control administrativo del partido. Y eso es importante, porque también la victoria de Martinelli se indicará una determinada tendencia electoral o una
determinada dinámica política y su derrota también tendrá otro impacto ahora en otro sentido, o sea, diametralmente opuesto. De manera que la jerarquía es lo que está en juego. Porque la nómina, y recuerden, no se vota por nómina, se vota por puesto. O sea, puede ser que Ricardo Martínez sea electo presidente del partido y el resto de la estructura no sea de él. Porque se vota por puesto, no se vota por nómina. Aunque se identifiquen como nóminas, la elección del domingo es puesto por puesto. Y todo está en el asador. Y este viernes se suspende el proceso de proselitismo político para una veda, y que ya a partir del viernes nadie puede estar más dentro de Cambio Democrático haciendo propaganda ya de cara a el Congreso que va a reunirse. Ni pedir voto, ¿no? No, sin nada. Nada. El viernes termina la propaganda. Y esto plantea entonces que por allá por la tarde del lunes, o probablemente dependiendo, porque acuérdense que se va a contar puesto por puesto. O sea, no es un conteo, un solo conteo determinado, el presidente, el vicepresidente, los secretarios, etcétera. De manera que va a pasar un par de horas, probablemente hasta la noche, muy tarde, que se sepan los resultados integrales para saber cuál fue la correlación de fuerza. Hay dos escenarios. Uno, que hay una barrida de las fuerzas de Martinelli. Una barrida quiere decir que gane ampliamente en todos los puestos. Entonces tendremos un escenario. Otro escenario, que gane Ruz con una barrida. Cuando hablo de una barrida me digo al control mayoritario de los puestos de dirección, de lo que va a ser la jerarquía. Sí, la línea que controla. Porque no está en juego el liderazgo de Martinelli. O sea, en el sentido de entendiendo el liderazgo como la capacidad del hombre que es el símbolo. Acuérdense que los partidos políticos se manejan por símbolos. O sea, por ejemplo, en el partido panameñista, Arnulfo Arias, a pesar de que Varela lo echó a un lado, sigue siendo un símbolo del partido. Igual que Omar Torrijos, a pesar que la dirección del partido en la práctica no lo tiene en consideración, Torrijos sigue siendo el invocado. Igual que la bandera, igual que el himno, etcétera. Son símbolos. Y el símbolo de Cambio Democrático es Ricardo Martínez. Eso es lo que está en juego. El desplazamiento o no de Ricardo Martinelli de la jerarquía del partido. Eso va a tener las siguientes consecuencias. Por eso le traía el caso de Ecuador, que es el más reciente que estamos viviendo en este momento. El expresidente Correa, Rafael Correa, que ganó ampliamente los dos torneos electorales y que controlaba con mayoría el partido Alianza País, ha sido despojado de la dirección por un acto jurisdiccional, ni siquiera político. Y Lenín Moreno, que dice ser un demócrata, prefiere arrebatarle el partido a Correa vía a una maniobra jurídica que a un proceso electoral. Entonces Correa rápidamente se sale del partido y llama a crear otra organización política, allá ahora sí al combate contra él, porque la mayoría de los diputados de Alianza País se van a ir con Correa. No es el caso de Panamá. El caso de Panamá, producto de la situación general que hay de clientelismo generalizado en todos los partidos políticos, se ha perdido la capacidad ideológica de tener lealtades. Y entonces la lealtad política ha desaparecido. No existe la palabra. En el campo, por ejemplo, cuando yo le doy la palabra a usted de que yo voy a hacer tal la cosa, es porque yo la voy a hacer. Por ejemplo, los ganaderos les compran a usted un lote de animales y usted acuerda el precio con él y ese es el precio. Aquí no vamos a discutir nada. Yo el día tal lo voy a buscar, usted puede estar seguro y yo lo voy a gustar. Y si no le llevo la plata, digo, se la llevo el miércoles y usted confía exactamente que el miércoles yo le voy a llevar la plata. Hay una palabra. Bueno, aquí la palabra casi no cuenta. Es uno de los grandes problemas del sistema. Entonces aquí viene, ¿qué va a ser el liderazgo de Ricardo Martinelli frente a los eventos que ocurran el domingo? Que eso es lo más importante.
Entonces todo va a depender del nivel de correlación que se dé en esa elección. Porque le reitero, será puesto por puesto. Y por eso yo le he pedido a todas las fuerzas políticas que dejen a Cambio Democrático hacer su elección libremente. Y que saquen las manos de ese proceso electoral. Una desventaja tiene Ricardo Martinelli, es su ausencia aquí. Y otra desventaja tiene es que la mayoría de los diputados están en otras nóminas. Y los diputados controlan estructuras de poder. La ventaja tiene Ricardo Martinelli que en muchas partes del país la fidelidad está con él. Si usted hace una encuesta en Cambio Democrático hoy y pregunta ¿quién es el líder de este partido? Nadie tendría duda en decir Ricardo Martinelli. Entonces va a depender de Ricardo Martinelli desde su cárcel o donde quiera que esté en las próximas semanas, cuál va a ser el futuro. Lo que yo sí sé es que cualquiera sea el resultado, si el camino que Cambio Democrático escoge es la división, sus probabilidades electorales en el 19 quedan ampliamente afectadas. No digo que van a quedar eliminadas, fíjense que yo no uso esa palabra, porque en la política las cosas que están ocurriendo están generando un nivel de dinámica que es muy difícil predecir, o por lo menos intentar predecir qué va a pasar. Yo veo mucha gente que dicen y hacen análisis políticos, aquí va a ganar fulano, va a ganar el PRD, aquí nadie sabe quién va a ganar nada. Porque incluso en el PRD hay tal nivel de división y tal nivel de odio entre los contrincantes que esa lucha va a producir divisiones. Y ya este es un partido que a pesar que formalmente no tiene una división, el PRD ya se encuentra dividido o afectados por el germen de la división. Los PRD debieran leerse el libro de Marto Rijos que se llama La Línea, donde él llamaba a vacunarse contra los bochinches que impulsan la desunión del colectivo político, y Cambio Democrático tendrá que tomar una decisión, cualquiera sea el resultado electoral, cuál será su camino, la unidad o la división. Y es por eso que esta elección cobra las características de una predefinición de la dinámica política electoral. Recuerde, le voy a dar esta cifra y termino aquí. Fíjense que estamos el 21, estamos a unos cuantos meses de la apertura del proceso electoral, que será el 5 de mayo, un año antes de las elecciones, que serán el 5 de mayo del 19, el Tribunal Electoral abrirá formalmente el proceso electoral. 20 días más tarde emitirá un comunicado para abrir las primarias presidenciales, que son obligatorias para todos los partidos, y estamos prácticamente ya en el proceso electoral. Y las primarias serían entre agosto y noviembre del 18, y las elecciones se harán, la propaganda electoral comenzará del 1 de marzo al 1 de mayo. De manera que el tiempo es muy corto, pero los acontecimientos que están surgiendo en borbotones están todavía creando mucha confusión en la definición de la dinámica política. Nosotros le vamos a mantener informado, no solamente informado, le vamos a dar elementos para que usted tenga su propio análisis y su propio estudio de la dinámica política del país y contribuya al debate, no con opiniones malsanas, sino con propuestas constructivas, porque así se desarrolla un país. Oiga, y a ver qué pasa entonces el domingo, que hay muchas expectativas con estas elecciones. Oiga, Blandón, y en el ámbito deportivo, Los Santos le quitó el invicto anoche a Coclé, 11 carreras a 5, un estadio lleno allá en el Ramón Cantera. Ya yo no quiero hablar de béisbol porque como Herrera está tan mal, se me olvidó el béisbol.